Este, bueno, yo estuve averiguando un poco el tema este de esta clase 8 que están, bueno, que todo el tema tiene que ver con esta cuestión del saber y la verdad realmente, ¿no? Sí, Está el tema, digamos, de cómo se fue formular esto, digamos, esto que él plantea de que el saber es una invención sí. y que en realidad, digamos, la verdad como tal, bueno, es un poco la tesis de él de siempre, ¿no? Es decir, de yo la verdad hablo, es decir, la verdad no habla, digamos, ¿no? Hay un decir, la verdad, digamos, se hace presente en lo que decimos, en nuestros decires, digamos, ¿no? Como una Y que cuestión, se inventa, ¿no? claro, de realidad, Esa estructura de ficción que tiene, ¿no? Que todo el claro, tiempo estamos ahí es que inventándola, no es eso la es, verdad. es que no es sino ficcional, el punto es que siempre, y digan, para mí lo más importante es esta cuestión de que él plantea que ya hay una lógica y que la lógica, de alguna manera, es el saber de lo real, ¿no? Es decir, como que hay un saber, digamos, de lo real que nos habita y que uno intenta ficcionalizar y articular, digamos, lenguajeramente, pero claro, todo el tiempo es un trabajo sobre esta cuestión de lo real que nos habita, ¿no? Y en ese punto, este tema de que, bueno, la lógica aparecería como la ciencia de lo real, como la posibilidad de poder armar, digamos, algún grado de proposiciones que den cuenta de las cuestiones bueno, que nos Pero, acontecen en tanto pero sexuados y sería, hablantes, qué sé yo, ¿no? claro, pero sería, yo pensaba, ¿no? En la lógica en tanto una ciencia de lo real sería una ciencia de lo real, pero que excluiría la verdad, ¿no? Digamos, es lo modal lo que vendría ahí a introducir algo del orden de la verdad. Claro, vos Porque sabés que yo estuve claro, yo ahí les quiero contar lo que investigué del tal No, eso no lo Hintika. entiendo. Bueno, Hintika, les cuento, yo estuve averiguando, hay un libro que es el que él sí, plantea acá que vale 90.000 pesos o 180 euros en ebook, en Amazon está. Se llama Models for Modalities, que sería modelos para modalidades, ¿no? Sí. En castellano no existe, no está traducido, es en inglés. Pero yo investigué, digamos, de qué investiga, digamos, ¿por qué es tan importante este tipo? Porque este tipo, este tal Hintika, es un lógico finlandés que pasó de Helsinki a ser contratado en Estados Unidos. Es un investigador, digamos, de toda la historia de la lógica, desde Aristóteles en adelante, es un estudioso de Wittgenstein, es un estudioso de Kant, es un estudioso de Cantor, y lo que de alguna manera, en la reseña que yo leí, ubicaban otro escrito de él, pero que es muy interesante, porque es un tipo que trata de formalizar la lógica, digamos, que no se trata solamente de manejarse con la lógica epistémica, que es la lógica del saber científico, que busca, de alguna manera, o que implica la búsqueda de la verdad, de que los enunciados sean verdaderos, para la ciencia lo verdadero sería lo verificable, en tema para lo que sería todo el campo de la ciencia, podemos natural o matemáticas, está la cuestión de lo verificable, ¿no? Y si por un lado es lo que sería la lógica epistémica, pero también ubicaría lo que tiene que ver con cómo pensar la lógica implícita en lo que se llama la doxa. Es decir, hay un libro de él que se llama Creencia y Saber, Belief and Knowledge, ¿no? Y es interesante porque es como si ubicara esta idea de que hay una lógica epistémica, pero también hay una lógica en la doxa. Porque ¿qué pasa
cualquier cuestión, cualquier proposición que nosotros enunciamos contiene de alguna manera alguna trama lógica, sería, ¿no? Es decir, yo es lo que investigué de este tal, de este tipo. Por eso a Lacan le interesa este tipo. Yo creo que esta clase es una clase, la que discutíamos con Osvaldo, totalmente enredada, porque él todo el tiempo ubica este tema de que el saber luciría, digamos, justamente en el saber uno no puede tampoco reducir el saber al saber epistémico, es decir, aquel producido en condiciones de cientificidad, porque por eso digo, este tipo, el valor de este tipo, por eso la importancia de este tipo, es que él pretende construir una lógica de lo que tiene que ver con la creencia y la doxa. ¿Entiende la importancia para el psicoanálisis? Sí, ¿No? Porque Lacan intenta todo el tiempo producir un saber del psicoanálisis, una construcción teórica que dé cuenta, digamos, de lo que acontece en la experiencia, es decir, intenta formalizar para que no sea simplemente una doxa, bueno, yo creo que es esto, me pasó tal cosa, ¿no? Digo, pensando por qué él trae todas estas cuestiones. Es decir, a tratar de ubicar una lógica y dar cuenta de una formalización, pero se encuentra, va a buscar a este tipo, justamente, ¿no? No, porque pensaba en lo que él trae de Aristóteles, ¿no? De la lógica como la ciencia de lo real. Me parece que ahí justamente algo interesante es que la lógica como ciencia de lo real no iría a constatar con la realidad, ¿no? No, Porque de hecho claro, no. los enunciados verdaderos o falsos no tienen absolutamente que ver con la realidad. Uno puede hacer un enunciado verdadero y ser un disparate lo que está proponiendo, ¿no? Como propuesta de otro tipo de verdad, digamos. Se podría ser verdadero en un sentido lógico, que no tiene nada que ver con una contrastación con la realidad, empírica, y que, claro. claro, y que además empíricamente puede llegar a ser un disparate, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese punto es interesante cómo Lacan piensa la lógica como ciencia de lo real, o al menos yo lo entiendo ahí, ¿no? En ese punto, pero que no alcanzaría a dar cuenta de la verdad. En todo caso, alcanzaría a dar cuenta de lo verdadero en tanto proposición lógica, Claro, yo creo pero que no lo de una verdad verdadero, otra. claro, por eso digo, no hay la verdad, sino Exacto. hay un enunciado que puede ser verdadero, y me parece que tiene que ver, en ese caso, con esta cuestión de lo verdadero para cada quien, en la medida de poder semidecir algo de su plus de gozar en cuestión. Bueno, pero esa sería la verdad, ¿no? A mí me parece que es la diferenciación que Lacan hace entre lo verdadero y la verdad. La Exacto, verdad es lo la que se verdad inventa. como tal, bueno, así como Descartes se Es la dio a ficcional. Dios, es decir, nosotros no sabemos, por eso cuando decimos, bueno, el que hace de hombre, el que hace de mujer, qué sé yo lo que hace de, justamente porque no hay ninguna esencia verdadera, comprobable, sustancial o sustantivable o captable en ninguna realidad. Son cuestiones de discurso, ¿no? Por eso este tema de que el semblante, para mí me parece bárbara la definición de semblante, es hacerse pasar por lo que es, porque en realidad no se es, no hay sustancialidad. Hay un libro de Edelstein que vi que nuevo sobre la sexualidad que se llama No hay sustancia sexual. Bueno, un poco esto es Lacan, ¿no? Es decir, hay sustancia gozante, sería, lo cual es un oxímoron, porque ¿qué es? ¿No? La sustancia, como dicen el 20, la sustancia gozante, ¿qué carajos es la sustancia gozante, no? En el punto de que es algo que seguramente es un acontecimiento corporal, porque el goce, no hay goce sino el cuerpo,
pero que irremediablemente va a parar siempre alguna ficción o algún decir en lo anudable, porque también hay lo que no tiene palabras, ¿no? Lo real que no puede decirse o no puede ficcionalizarse, ¿no? Acá lo dice, esto que estaban diciendo en la página 2, dice, entonces llego aquí y digo, es el saber de lo real, lo demuestra a cada momento, tengo que decirlo, allí reconozco al 3, pero el 3 como nudo, mi querida estructura, mi estructura de pacotilla, muestra ser nudo borromiano. Y más abajo dice, tengo que decirlo, hay que hacer el nudo borromiano, dice, aquí despunta una lucecita sobre lo que yo hago, puesto que de aquí he partido, voy a decir la verdad. Esto prueba que ya no basta decirla para estar en ella, en lo verdadero. Creo que ahí está la distinción entre que uno va rimando el bochín, como dice tu marido. Claro, pero porque además, bueno, yo a mí me tocó puntuar la primera clase de un otro al otro. Esta cuestión de la verdad, en cada seminario, bueno, acá hace toda una joda, porque él plantea que él, viste que él escribe a esa altura, que serían 5 seminarios atrás, este es el 16, 5 años atrás, él va a esta frase de yo la verdad hablo, y dice, bueno, si realmente yo les presentara a esa verdad que habla, bueno, es una cuestión alucinatoria, todos saldrían corriendo, porque no hay ninguna, ¿no?, sustancialidad de la verdad. Sin embargo, está claro que algo de lo que uno dice, hay un semidecir, un apuntar, arrimar el bochín, algo que podría llegar a ser verdadero, pero que en un sentido, como, digamos, produce, digamos, es decir, uno no, está como condenado, por hablante que es, a darle a esto que le pasa, me parece un sentido, ¿no? Y ahí viene la necesidad del saber, ¿no? Como que estaría, por un lado, el goce que nos habita, que es lo más irracional y lo más alejado de, ¿no?, de toda comprensión posible, digamos. Y después está, digamos, de alguna manera, está, porque él acá dice con mucha claridad en la misma página, ¿no?, que en realidad la ciencia puede ser sin conciencia, es decir, como que hay un saber en lo real que no necesariamente del cual uno es consciente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No somos conscientes de estos goces o estas cosas que serían para uno lo más propio, lo más verdadero. Uno no es consciente de estar habitado por esto. Es el trabajo del análisis permite, digamos, ir arrimando aún de alguna manera estar más advertidos de estas cuestiones, nada más. En ese punto, por eso digo, hay una cuestión cuando él pone el 16, por un discurso sin palabras, quiere plantear, por un lado, que él quiere hacer una escritura de letras para formalizar operaciones, lo que tiene que ver en la experiencia del análisis, ¿no?, formalizándolo con operadores lógicos, con letras, y por otro lado, el tema de que lo real, digamos, no todo lo real puede llegar a decirse justamente, ¿no? En general escapa a la posibilidad de quedar anulado, ¿no? Hay un núcleo irreductible, indecible, ¿no? Eso es Freud. Eso es Freud. Yo creo que es el famoso ombligo del sueño. En eso Lacan va a esta cuestión, ¿no? Entonces a mí me parecía, bueno, yo les quería traer esto de este tipo porque me parecía que, porque vos fíjate que él va a escribir estas operaciones modales, y estaría bueno, ¿no?, esta cuestión de lo necesario implica que P no deje de escribirse, ¿no? Es necesario que se escriba. ¿Se acuerdan? Yo les mandé mi trabajito sobre el amor. ¿Viste que uno... está lindo, lo acabo de leer. Lindo. ¿Lo pudiste leer? Bueno, lo Sí, lo leí recién. Claro, es un poco
para mí yo se los mandé porque me parecía que también es producto de lo que venimos trabajando juntos en este Sí, seminario, sí, claro, ¿no? Porque claro. vos fíjate que lo contingente es que P deje de no escribirse, ¿no? Esta idea de que el amor es contingente, ¿no? En el punto, de que en el punto del encuentro con el partener se construye este lazo amoroso, y él lo dice Lacan así, ¿no? Que a partir de ahí se le vuelve necesario, ¿no? Cómo esta cuestión de lo modal te permite entender que hay primero que el amor es contingente, es que efectivamente hay un núcleo de real en el encuentro con Que- el que- objeto de amor. sí. Te digo cómo lo pensé, cómo lo deducí yo a partir de lo que dice, que es bastante engorroso en la manera en la que lo Sí, dice ahí, ¿no? Porque plantearía lo necesario, dice como lo que no deja de escribirse P, pero también lo que no deja de escribirse no P. ¿A O dónde sea, está? es lo que no deja. Y está en la página claro, No, la 5. primera, la la primera, primera. Sí, claro, Y dice que ahí, entre esa inscripción, lo que no deja, en realidad no dice inscripción, dice lo que no deja de escribirse, ¿no? Tan como P sí. o como no P, es el espacio de la verdad, dice, ¿no? Donde puede ahí como introducirse la verdad. Y lo posible, me parece que lógicamente está planteado como P o no P, que eso testimoniaría de la falla de la verdad, ¿no? Que puede ser una cosa o la otra, puede ser P o no P. claro, Dice, como posible testimoniaría de la falla de la verdad. claro. Así que la verdad no Y- está, claro, por eso digo, la modalidad no se mete digamos, no implica un enunciado que formule una verdad. Es decir, la verdad puede estar en un lugar en lo que se escribe como en P como en no P. Exacto, y eso ahí haría como un intersticio, ¿no? Ahí abriría como una ansia, me parece, entre el P y no P, que justamente es donde aparece, me parece, lo contingente, ¿no? Como lo que deja de escribirse y como lo que no deja de escribirse, ¿no? Que eso sería la verdad, como las dos cosas, lo que deja de escribirse y lo que no deja de escribirse. Y que esa verdad la vincula con un decir, ¿no? Un decir que podría testimoniar de la presencia de lo real, ¿no? Claro, Y ahí es interesante cómo agrega lo imposible, ¿no? Porque lo imposible sería P y no P. O sea, eso claro. sería lo real, sería el todo, ¿no? Lo imposible justamente sería el P y el no P. Digo, yo leo esto como Y es que ahí justamente estaría lo el no imposible. atravesamiento de la castración. Lo imposible alude además a esta cuestión de, es como si fuera un oxímoron, ¿no? Porque es imposible que haya un todo donde esté todo, P y no P sería, ¿no? Ahí hay una, porque el universo Es un, viste que dice, es un I, ¿no? es Lo un IE. imposible. No es un o, es un Es ni I. una cosa ni la otra. Sí, 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 sí. Y además es que no deja de no escribirse, porque ahí habría también una doble negación, ¿no? No deja de no escribirse. Es decir, hay una Claro, insistencia en la no escritura que insiste, ¿no? Es decir, esta cuestión de lo Sí. imposible. Ahora vos fíjate, si yo lo que pensaba en sería lo real, ¿no? Lo claro, imposible. claro, porque vos fíjate, porque esto un poco es lo que me preguntaba Juan Mitre, ¿no? Lo que hablábamos de lo contingente del amor, ¿no? Porque sería, ¿no? Esta idea, él ubica lo contingente es que P deje de no escribirse y que no P deje de no escribirse, ¿no? Es decir, las dos posibilidades. Pero hay una cuestión donde algo en el hallazgo, en el encuentro amoroso, es como si lograra que este amor, ¿no? Lograra suplir lo imposible de la relación sexual.
yo lo pescaba por ese lado, ¿no? Porque un poco me llevaba Juana El amor, que el amor me parece que no hace que se inscriba la relación sexual. No. El amor lo que hace es que cese de no escribirse, que no es lo mismo. Claro, y suple, ¿no? Claro, Suple. exacto. Es decir, y la suplencia no es que logra que entonces la relación sexual se escriba, sino que Cese de vuelva no escribirse. claro, ¿no? Entonces hay un punto donde, bueno, cuando se vuelve necesario que en algún lugar que P no deje de escribirse, ¿no? Es decir, hay algo de que esa imposibilidad de la relación en algún lugar, siendo necesario el amor, logra esta juntura de los cuerpos y este lazo posible, supliendo lo que no se va a escribir nunca, ni siquiera, ¿no? Me parece que este es el... Logra, uno diría, logra algo. Y logra como que el olvido, Algo. yo creo que logra el olvido de lo imposible, ¿no? Claro, pero lo logra fallidamente como todo, ¿no? Porque lo logra por un rato, lo Lo logra en logra por un ocasiones, rato, lo en logra a ocasiones sí, en veces, ocasiones no. lo logra por un tiempito, porque por eso hacíamos la joda, ¿no? El amor es contingente, se vuelve necesario hasta que finalmente no. Y vuelve, digamos, a generarse esta cuestión, ¿no? Por eso, digamos, es tan interesante la cuestión de la modalidad, ¿no? De cómo Ahora, son tiempos. yo Hay digo, algo no, de la no temporalidad. porque, fíjate, lo estoy pensando ahora, ¿no? Que en definitiva sería un circular, ¿no? Un circular por lo necesario, lo posible, lo contingente, lo imposible, ¿no? El circular por Exacto. eso. ¿Podría pensarse eso con el circular por los 4 discursos? Me parece que es lo mismo, es de la misma estofa, Claro. en el sentido de que, porque digamos, acá por lo menos con Osvaldo lo que siempre cuando leemos esto es que lo más interesante de la modalidad es la dimensión de lo temporal, ¿no? Porque está el tema del cesar, el no cesar, está el tema del tiempo. Y la temporalidad de esa errancia, porque viste que hay otro, en las primeras clases, Sí. Lacan, de este seminario, Lacan ubica el amor como una errancia, ¿no? Porque la errancia tiene como dos connotaciones. El tema digamos, del transcurrir, del errar sin rumbo, El devenir, sí. que es, por un lado, algo espacial, porque uno va avanzando en un espacio Y sin tiempo. rumbo, pero sin tiempo, ¿no? Es decir, hay una cuestión donde, pero está el tema del errar en el sentido del devenir, ¿no? De hay un tiempo que uno arma con el otro, ¿no? Él habla de que el amor es una errancia, pero también, si uno toma la errancia, está el tema del errar, del yerro, ¿no? De los no incautos que yerran, ¿no? De que está la cuestión del error, de la equivocación, ¿no? De esta cuestión fallida. Pero ¿qué es el error necesario? El error necesario, ¿no? Y entonces te das cuenta que es cierto que está esta cuestión que vos decís, bueno, donde claramente, porque además es muy interesante este tema de ubicar siempre lo real como digamos, siempre se ubica la lógica de lo real como, por un lado, Lo lo imposible. posible, pero también está, digamos, la cuestión de la tijera. Este punto, ¿no? Donde esto imposible, ¿no? Podría dejar de no escribirse, ¿no? Para dar origen a otra imposibilidad, seguramente, ¿no? Por eso digo, va circulando, ¿no? Por lo contingente, lo necesario, lo posible, lo imposible. Es decir, no hay manera, ¿no? De no estar como
como dando cuenta de estas 4 modalidades lógicas, estos Ahora, modos. yo digo, ¿por qué? Porque es la pregunta que estoy intentando ahí, como sobre todo en estas 2 clases, ¿no? En la 7 y en la 8, porque me quedó ahí resonando a mí esa convergencia que Lacan plantea entre lo modal y Y lo lo nodal, nodal, ¿no? exacto. Pero si hay una convergencia y él tiene necesidad de introducir lo nodal, es porque hay algo de lo modal que no termina de dar cuenta de la experiencia humana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, claro, Hay algo de lo modal que tiene que ser metido ahí. claro, el nudo me parece que es la manera es ese trenzado necesario, digamos, en estas 3 consistencias que nos hacen hablantes, ¿no? Esta cuestión digamos, de este vacío y de este empuje al goce que nos habita como primario, este dadín, que después se va a ir armando como objeto causa de deseo, como plus de gozar, etc. El tema, digamos, del estar habitados y que el cuerpo ingrese y marque con la palabra del cuerpo, que sería lo simbólico, y el tema de lo imaginario, que es justamente la necesidad de este consistir, ¿no? Este consistir en la imagen, en el cuerpo, ¿no? En la ficción. Pero claramente creo que eso nodal hay que meterlo, por así llamarlo, en la temporalidad. Porque si no el nudo pareciera como que el nudo es algo atemporal. Yo no sé si les digo, ¿no? Lo estoy pensando ahora con ustedes. ¿Por Sí, qué? pensaba si lo nodal no sería lo que permitiría cierto errar, pero en el mejor de los sentidos, ¿no? Digamos, un errar como ordenado entre estas modalidades lógicas, ¿no? Claro, porque lo que uno podría pensar es que la cuestión de lo modal hace a lo que puede desanudarse y lo que puede volver a anudarse. Es De decir, lo nodal. Yo pensaba, de lo nodal, pero también está la operación, por eso digo, de que lo que puede deshilacharse, lo que puede desanudarse, podría volver a anudarse por digamos, la aparición de un cuarto nudo. Bueno, eso ya Bueno, pero eso es interesante porque justamente lo contingente implica eso, ¿no? De que puede, en lo contingente, hay algo que cesa de no escribirse, y eso sería el amor, pero así como cesa de no escribirse, puede volver como al estado anterior, ¿no? totalmente, Que es por que eso digo, no cese de no claro, escribirse. por eso esta errancia, digamos, esto que fue contingente y se volvió necesario, en un momento dejó de serlo, es decir, hay esta cuestión, ¿no? De la no garantía también, ¿no? En el Yo por punto eso, de viste, que que, soy muy crítico de los que hacen, de este último Lacan y de esta teoría nodal, de esta teoría borromeica, digamos, soy muy crítico de los que hacen de esto una psicopatología, ¿no? Y de que empiezan a pensar de que el nudo borromeo es de la neurosis, el nudo no borromeo es de la psicosis. Un crítico, me parece, o primero sea, que el que yo no seminario estoy de acuerdo 23. con eso, para mí eso es un disparate, porque Ah, estamos en la misma. no, Porque no, además, vos viste, el no, seminario porque, 23 es un quilombo. Hasta la clase 5 dice una cosa y después de la clase 5 dice otra, en relación a si claro, la no se neurosis y la puede armar psicosis una se borromean o no. psicopatología, no, No, porque el cuarto no. nudo, por ejemplo, fíjate que el mismo Pommier, y ya hace más de 20 años, proponía la idea de cómo en la posición masculina, por ejemplo, la posición femenina, él es muy claro en esto,
lo que el cuarto, digamos, lo que oficiaría de cuarto nudo que estabilizaría la posición femenina sería el amor al padre, ¿no? Es totalmente discutible, pero lo que te dice es que el tipo no está pensando que las Sí, mujeres son psicóticas y que eso. entonces requieren de este cuarto nudo, porque si es de 4 es psicótico, si es de 3 es neurótico. No, no es así. No, no es No, así. no. Ahora, Marite, Sí. yo No, pensaba, ¿no? Pero En esa sí. cuestión Mm. del nudo. Y pensaba en la atención cuando uno atiende niños, ¿no? Y qué necesario es que se den estas operaciones lógicas, ¿no? Del primer tiempo, las identificaciones, donde en el estadio del espejo se tiene que justamente producir el nudo, o sea, cómo lo imaginario anuda lo real con lo simbólico. Exacto, exacto. Entonces, yo pensaba, en función de lo que escuchaba de ustedes dos, que si no hay de esto, no hay posibilidad de la modalidad. O sea, como que no es sin esto Claro, el porque además, anudamiento, para viste que el haya tema del tiempo. él dice Claro, mi estructura, porque acá lo dice, él habla de su estructura, mi estructura, y dice mi estructura con el nudo. O sea, sí, no, pero ojo que dice mi estructura de pacotilla. Ojo con eso. sí, él es Mi ajá. estructura de mierda, es dice, ¿no? jodido. Lacan es un Bueno, sí, eso también lo leí, no, pero después pero lo que estás quisiera, diciendo, Andrés, es muy importante, porque no sé, a uno mí se me hace, porque ocurre, todo el mundo enseña por separado la constitución subjetiva. Bueno, una cosa es el estadio del espejo y otra cosa sería la inscripción del ragunario y otra cosa ah, es un sería... acontecimiento. En realidad, por eso digo, el nudo, por eso es tan importante, ¿no? Permite situar que en las experiencias del armado de una subjetividad hay Mm. anudamiento de entrada, porque Ay, vos, que no te escuché, ay, hay no te escuché. anudamiento. Hay anudamiento de Claro, porque entrada. el estadio del espejo no es pensable sin ubicar la dimensión de lo real, aquello que está velado por la Exacto. falta Por vital. la caída y la caída del Claro, ángel. ¿no? Evidentemente Por eso, la caída de... Ah, claro, el tema resto. de, porque es cierto que lo que no presenta el espejo es el vacío fundante que determina, te presenta la imagen, hay un velamiento, ¿no? No, pero eso te lo presenta el cuerpo. Claro, pero obviamente sí, pero en tanto representación de esta especie de, digamos, de anticipación de una unidad que no es tal, Para que haya permite, la cuerpo. imagen del cuerpo permite hacer como ese globo que mete adentro, que encubre, pero no es sin la palabra del otro, no No, es sin no. el, no es sin el Pero, acontecimiento, claro, pero ahí no es lo sin que la yo Beliajo, pensaba es, ¿entendés? claro, lo que yo pensaba es lo que vos traes, Andrea, ¿no? Del estadio del espejo, porque es cierto que eso tiene una importancia constitutiva, ¿no? Ahora, ¿eso implica que esa constitución haga que el real, simbólico e imaginario estén anudados para siempre? No, ese es el Claro, tema. porque si hacemos eso, No, hacemos una psicopatología, ¿no? Ese es el no, en punto. eso tenés Eso razón. No, no, propicia, pero pensarlo ¿quién no tuvo un anulado. desanudamiento en su vida, No, ¿no? bueno, pero ese es el tema. Por eso digo que lo modal permite situar que el nudo no es uno para siempre. No se lo estoy diciendo mal porque no me sale otra manera. Pero no es Pero que uno está armó bien. el nudo como cayó quedó y quedó para estar. O que si no se armó, no se va a armar nunca. También. Esa es la otra. Claro. A mí, viste que yo, bueno, trabajo mucho con psicosis, a mí me desvela el tema, me gusta muchísimo. A mí me parece muy interesante, no para hacer una psicopatología esto, sino para sacar a la psicosis de una concepción deficitaria, que es la concepción que Lacan tiene al principio de la obra.
¿no? Cuando vos hablas de forclusión del nombre del padre y de que eso se trata de la psicosis, es una concepción deficitaria de la psicosis. Y me parece que acá con los nudos da posibilidad de pensar otras cosas, posibilidades de anudamiento, ¿no? En la psicosis. Claro, ¿De qué manera? Inventando. Porque como dice Osvaldo, el psicótico es tan existente como vos o como yo. Exacto. Con lo cual, es otro modo donde el agujero fundamental está entre simbólico e imaginario, vamos a suponer, ¿no? En el sentido de que hay Sí. cuestiones que hacen... Si se quiere, tienen Linux y nosotros tenemos Windows. Tiene otro, claro, es cierto que si uno lo mira desde cómo está armada, qué sé yo, la carretera principal en el discurso neurótico, ahí hay un agujero, una fractuosidad, un déficit. Pero el tipo, la persona, es tan existente como vos o como yo, con lo cual su goce de existir y su saber hacer con ese goce es absolutamente singular y vos tenés que descular cuál es su modo para acompañarlo. Porque si no, directamente... Y en definitiva, en la neurosis también hay pero, agujeros. pero como dice Osvaldo, tampoco consiste en neurotizar al psicótico. Exactamente. Mucha presentación de psicótico te lo muestra como, mirá cómo se curó. Exacto. Y no. Porque bueno, el tema es que él sigue siendo loco, y siendo loco se sostiene en su existencia de una manera determinada propia, que hay que tratar de encontrar. Y que no es traducible, no es comprensible al modo neurótico tampoco. Exactamente, exacto. Y yo por eso trabajo mucho con la familia, ¿no? Porque a veces justamente con la familia tenés que hacer una especie de lo que algunas corrientes llaman psicoeducación, ¿no? En el sentido de plantear, este es su modo, es y lo va a hacer, y es su solución. Es además que no le podés tocar eso, porque eso, y eso es Freud, es un modo, cuando él habla de la restitución, el delirio es un modo de restituir el lazo que él tiene fallado con la realidad. Todos sabemos que no hay realidad, sino que hay ficción fantasmática. Él, bueno, el delirio es su modo de habitar el lazo con el otro. Entonces, es su modo, ¿no? Y es la manera. Y además... Y ahí quizás se trata ni de neurotizarlo, ni dejar que ese delirio sea invadido por un goce mortífero, ¿no? Ahí es donde me parece que uno acompaña a regular. El tema es cuando no logra existir, es decir, no logra sostenerse en su existencia, porque ya, por eso, bueno, la necesidad de la medicación para justamente impedir o amortiguar ese goce que lo puede empujar a una cuestión mortífera, ¿no? Ahí estaría el sentido de la medicación, fundamentalmente, ¿no? Que es aletargar esa cosa mortificante, digamos, ¿no? ¿Sabés que le di a los alumnos esta semana? Estamos viendo el más allá, ¿viste? Y les di para ver la película de Rocco. ¿Te acordás que la trabajamos? Sí, sí. Le volé la cabeza a los pibes claro. con esa película. Es sumamente interesante, la volví a ver, ¿viste? Y pensaba en lo que habíamos porque hay que entender, sumamente. Claro. Porque ahí hay un anudamiento interesantísimo de ese tipo con relación a lo porno. Claro, es un tipo que se estabiliza a partir de armar como un proyecto de cine pornográfico, es una locura. No, en principio como actor porno, ¿no? Claro, en principio como actor porno y después, bueno, se despide, pero sigue trabajando como, como director. Porque no puede dejar esto. Y cuando lo deja, que lo deja interesante ahí también el lugar del amor, ¿no? Porque el tipo cuando lo deja justamente por dos cosas, ¿no? Por amor a sus hijos, a su esposa, y también porque hay algo de lo incestuoso que se le presenta al tipo, ¿no? Porque dice, las novias de mis hijos tienen la edad de las actrices pornos con las que yo estoy. Claro. Y el tipo ahí intenta dejar, y cuando deja desbarranca mal. Claro, es ahí donde toma la decisión de hacer con eso otra cosa, que no es ser actor, sino director, ¿no? Exacto. Pero me acuerdo de la decisión. Se despide. Lo que no puede sostener. Pero logra, pero necesita estar ahí, claro. Por eso digo, ese es el tema de cómo
Pero, ¿y qué hace esta cuestión, no? Porque es muy interesante para ubicar este tema, por eso, ¿no? De lo que a él se le vuelve necesario, ¿no? Hacer exactamente eso, donde allí se le... Porque es como que es un poco para mí la función del plus de gozar, ¿no? Esa promesa de goce que se le arma en ese punto ficcional. Sí, que de alguna manera está regulada, ¿no? De alguna manera tiene alguna Y bueno, es que el función de plus de gozar regulación. supone la regulación Exacto. de que Y si sabés que un poco estuve hacer, chusmeando ahí claro, nuevamente sobre la vida de este tipo, qué sé yo, y uno de los hijos se desarrolla actualmente su vida como camarógrafo de películas porno. claro, claro. Claro, como que ahí se le juega una cuestión de un goce que se ordena por toda la legalidad que supone, no sé, lo audiovisual, las normativas de la industria del cine, porque son todas normativas, ¿no? El nombre del padre viene por ese lado. Porque el nombre del padre no es, eso la gente tiene que entender, Pero, no es un señor que dice que no, no, pero sino que es está una buenísimo. regulación, ¿no? Está buenísimo que traes esto, ¿no? Porque en realidad, justamente acá, me parece donde uno puede empezar a pensar los nombres del padre y no el nombre del padre Osvaldo como estuvo normativa escribiendo fálica. un escrito que se los iba, después se los Ah, mando por el dale, grupo, porque él estuvo pensando en esto de la pluralidad, ¿no? claro. Porque indicaría como que la función regulatoria del nombre del padre se produciría en este modo contingente de anudamiento para cada quien, ¿no? Y en No tanto me hay parece que un no, en lo modo. contingente es donde uno puede pensar la multiplicación de los nombres del padre. Que otra cosa que yo no comparto, que muchos piensan los nombres del padre como el padre simbólico, el padre imaginario, el padre No, real. Me parece que acá eso es muy no va por viejito. ese lado. Eso es Es viejo, eso es viejito, una lectura un poco exactamente. antigua de hace como más de Exacto. 20 años, ¿no? Exacto. No, yo creo que los nombres hacen a que A esta la contingencia de la peculiaridad, inscripción. claro, de cómo contingentemente algo cesa de no escribirse, se regula y se ordena, y se pone en causa el plus de gozar, y se pone en causa el deseo, y se estabiliza el sujeto en su ficción, y puede restablecer el lazo con el otro, ¿no? Porque en última instancia todo esto me parece también está al servicio del lazo con el otro, ¿no? Es decir, por eso Lacan es muy interesante como para Lacan el eje de la estructura del malestar en la cultura, lo que subyace, lo que determina, no hay relación sexual, ¿no? En el punto de esta disimetría, de este desorden, de este desacople, de esta cuestión, que uno diría, esta cuestión desordenada de los goces, ¿no? Y cómo en el punto de no poder armonizar, de no poder encontrar, ¿no? esta regulación, ¿no? Y bueno, los nombres del padre supone esta posibilidad de contingente de poder anudar, de poder sostener. Y yo creo que en eso nos falta en este seminario el sintón como un cuarto nudo. Osvaldo siempre dice que, bueno, esto se entiende mejor, ¿no? Todo lo que va a desarrollar acá, con esta necesidad del cuarto que anude, ¿no? El cuarto, que no es un problema de la psicosis, para nada. No, no, o sea, eso, pero bueno, a mí me parece interesante la lectura que estamos haciendo, porque la verdad que yo leo y escucho mucho en relación a la psicosis, al último Lacan y demás, y muchísima gente, por no decirte la mayoría de lo que leo, tienden a hacer de eso una psicopatología. Del anudamiento Borromeo tienden a ser una psicopatología. Me parece que Lacan no lo está pensando en el orden de lo estructural que lo Porque él piensa en la llega a primera parte decir, de su ¿viste? Él llega a obra. decir en algún momento que el nudo
El neurótico es ese nudo de tres irreventable, pero yo creo que Sí, no. pero eso lo dice hasta la clase 5 del seminario 23. Después se revierte y Después dice revierte que porque no. no, porque justamente existe siempre. Porque además, no podríamos pensar que en la dimensión, por ejemplo, del acting, muchas veces el acting no es un modo de desanudamiento. En el punto de esta cuestión donde queda como interrumpida, digamos, esta cuestión de regulación que supone este sostenerse en la ficción, ¿no? Yo Porque es creo cierto. que más bien yo lo pienso al acting ahí, más bien como una invención muy fallida. Me parece que el Sí, desanudamiento lo pienso más en la dimensión del el pasaje al acto, ¿no? pasaje al acto. Sí, el pasaje al acto El sí. Me pasaje al parece que, acto. bueno, en eso estamos todos de acuerdo. El pasaje al acto es, bueno, la cuestión más mostrativa. El acting es cierto, digamos, implica un hilván muy, muy frágil, pero es cierto que no hay una especie de disolución de la escena, ¿no? Que es lo Claro. que... Porque en el pasaje al acto es como si, bueno, efectivamente, está esta cuestión, digamos, claramente del desanudamiento. Es decir, ahí se deshilacha todo, se pierde la consistencia, se pierde la ficción, se pierde el discurso, ¿no? Claramente es. Pero bueno, pero es interesante esta cuestión, por eso digo, de tomar esta clase, no digamos metiéndonos en esta cosa, digamos, como decía Osvaldo, no lo podés seguir a la letra porque enloqueces, porque es muy confusa la clase, y me parece que esta discusión que estamos llevando me parece más piola. Por ejemplo, en este sentido, pensar la no relación sexual en este tema que va a plantear, que uno no puede ubicar que digamos, no todo hombre es mujer, si no es hombre es mujer, o si es mujer, ¿no? Este tema de cómo en ese punto no se puede armar con hombres y mujeres una especie de universo cerrado, donde están los hombres y las mujeres, los que no son uno son el otro. Esto es muy interesante. Porque leo este párrafo, miren. ¿En dónde ¿No? estás, Marita? Estoy en la parte, digamos, de la cuestión del sexo. Voy a leerlo desde acá, porque esto me parece muy importante discutirlo. Dice, bueno, esta cuestión de, no solo, bueno, el tema de, este es un mundo ni hecho ni por hacer, un mundo enigmático, desde el momento en que se intenta hacer entrar en él, es algo que estaría modelado sobre la lógica, con lo cual se fundamentaría que la especie llamada humana se es hombre o se es mujer, o una cosa o la otra, ¿no? Muy especialmente contra esto se eleva la experiencia, y no necesito ir muy lejos. Hace apenas unas horas alguien me contó su encuentro con un chofer de taxi, del que no solo le era imposible a la persona que hablaba decir si era un hombre o una mujer, sino que incluso se lo preguntó y el chofer no pudo responderle. Esto es algo bien corriente, e incluso de allí partió Freud. Él parte así como comentario, ¿no? La experiencia no le basta porque es preciso que se enganche un poco por todas partes a la ciencia, desde el momento en que no hay nada que se parezca más a un cuerpo masculino que un cuerpo femenino, si se sabe mirar en cierto nivel, en el nivel de los tejidos. Claro, tenés el mismo estómago, tenés la misma riñón, Claro. ¿no? Claro. Esto no impide que Somos más uno... parecidos a una mujer que a un gusano, digamos, o a un Claro, es hombre que a más un parecido un gusano. hombre y una mujer que un hombre a un perro, a un gusano, a una tortuga. Bueno, en ese Exacto. sentido lo dice, ¿no? Es bien jodón. Esto no impide que un óvulo no sea un espermatozoide. Y aquí yace la cosa del sexo. Resulta completamente superfluo hacer observar que para el cuerpo eso puede ser ambiguo, como en el caso del chofer. Puede ser una hermafrodita, qué sé yo, el tipo, supongamos, ¿no? Que tenga rasgos masculinos y femeninos, qué sé yo.
es completamente superfluo. Porque se Bueno, ve que lo que no, determina... no necesitas hermafrodita, te los cruzás todo el tiempo. Ya sé, Ahora, pero suponed, con claro. esto, Suponed viste sí. que... Vieron que ayer en la Cancillería hubo dos muchachos que estaban vestidos de mujer que cantaron Ah, sí, el himno. me lo mandaron. Lo cual a mí me parece medio una boludez, porque a mí no me suma ni me resta. Digo, lo importante es si esos tipos logran hacer una carrera en el campo. A mí me interesa. La verdadera inclusión sería que si son buenos pueden actuar. Digo, lo demás me parece Que todo. muy bueno no eran, además. ¿Cómo? Muy bueno no eran. Es lo que Muy te bueno no decía. eran, Es cantaban lo que para te el decía, culo. porque lo importante no es Sí, vestirse de mujer, es ser bueno, un buen ahí lo que se jugaba es cantar bien el himno. ¿Entendés? bueno, Por eso digo, ves que como está por la cuestión ejemplo, sí. trucha. Nosotros ponemos toda una X, ¿no? Y decimos que con eso incluimos a los distintos. Ahora, No, todos los días una matan a una mujer y nos chupan un huevo. tal Por cual. eso digo, En cambio hay otro trans que lo vi el otro día en una entrevista en televisión, que es un trans que es soprano y que ha cantado óperas y que ha cantado en bueno, el Colón y no sabe lo que es. Una voz que no sabe lo ahora que es, ese no ¿no? lo llamaron, fíjate, pues digo, ¿ves No, lo que es lo trucho? esa, se armaron Porque todo si vos me vas mamarracho. a poner a alguien, poneme un tipo, alguien que cante bien, no me importa si va de gaucho, de mujer, de O si es soprano marciano o es tenor. o de sirena. A mí me chupa un huevo, el tema es cómo canta o Exacto, no. Digo, porque hay una cuestión exactamente. ahí, por eso digo, ¿no? Por eso digo este tema, por eso, cómo estas cosas son interesantes, me dice, porque se ve que que determina no es siquiera un saber, porque no se puede saber, por eso es una invención el saber, en qué consiste ser humano, ser mortal, ser hombre, ser mujer, ser padre, ser madre, ser hijo, ¿entendés? Eso no se puede hacer. Entonces, es un decir. Solo es un saber porque es un decir lógicamente inscribible, aquel que les he escrito con todas las letras, hay que decirlo. Con mi existe X, no fide X, a saber, la excepción, ¿no? A cuyo alrededor pivotea, que es en la medida en que esa excepción trae consecuencias para todos aquellos que creen que lo tienen. ¿Que tienen qué? Lo que no nos animamos a llamar la cola, lo llamamos el falo. Y esto es lo que queda por determinar. Mientras que del otro lado hay decir formal, aunque decir de nadie no existe X, o sea, que solo es para todo otro que está negada la función phi de X, que la negación, ¿no? Ese colás del otro con Dios, esas no joroba, sino a quien realice, a pesar de todo, esa suerte de universalidad de que no hay negación de la función phi de X. Y es la única forma de universalidad del decir de una mujer. Es decir, que el único universal posible de construir es el universal fálico. Del otro lado hay un no todo, no hay un universo abierto, ¿no? Un no todo, ¿no? Por eso él dice que se puede ubicar en todos los hombres y en las mujeres no se puede ubicar un todo mujer, sino las mujeres en relación a ese goce, no todo, ¿no? Yo lo leo por ese lado. Yo no comparto la posición de Lacan con esto, no la comparto. Porque estaría, No la no, porque a comparto. mí yo la comparto en este punto, que hay una no complementaria, es decir, que las mujeres no complementan el universo No, en eso sí, fálico, eso sino que sí lo ponen en comparto. cuestión. Es decir, no lo No, cierran, sino que lo abren. Yo lo leo así, por ahí. no, eso sí, porque eso está en relación a lo que planteaba en la clase anterior, es de que no hay una función que escriba la relación entre X e Y, dice, ¿no? En eso Exacto. sí comparto. Pero no comparto esto que dice Lacan de que se puede hablar de el hombre, ¿no? Y que, bueno, no se podría hablar de la mujer, ¿no? Serían las mujeres, pero sí se puede hablar del hombre, el hombre vinculado a lo fálico, ¿no?
En aquello no, yo creo que eso también hay que leerlo de esta manera. A ver, ¿cómo lo lees? A mí me parece que lo que él está diciendo no refiere ni al hombre ni a la mujer, sino a la posición de goce. Y en realidad, Sí, tal cual. el goce masculino o es goce fálico, Oh, es O goce castrado. castrado. Sería, o es un goce que no se inscribe absolutamente dentro de la coronada fálica. Podría ser otra cosa, no sin él, pero distinta. ¿No? Es decir, que como que me parece, porque esto me parece interesante, porque podría haber hombres que no estén justamente, que estén, porque además en el análisis se trata justamente de hacer pasar toda esta rigidez de la encerrona del goce fálico que habita fundamentalmente al neurótico, donde pareciera que vive condenado porque, bueno, todos sus goces debieran ser fálicos, porque si no, se pudre todo, ¿no? Todo goce tiene que ser... Y no, es el todo cuarto goce tiene que integrante. ser... No, a Ah, ver, perfecto. mostrame el gato, me muero, a ver. Es el No, Porque cuarto. es el cuarto ay, integrante. pero miralo, A qué... ver, es hermoso. Vive, no ¿Hermoso? sabe lo que es. Mira. ¿Es Mira lo que es. hermoso Es o un gato, hermoso? Pero es grande, es enorme. Es un... gato salchicha, le digo yo. Porque es grandote, ¿es macho o Es es enorme. chica? No, es macho, pesa Es 7 macho. Son kilos. grandotes los machos, sí. Mm. Las chicas por ahí. Bueno, no, por eso digo, yo creo que hay una cuestión de posición de goce. Y que justamente, digo, porque en realidad En las fórmulas de la sexuación, el decís goce vos, fálico Marisa. siempre supone este goce del tener, el goce del ideal Sí. fálico. Son siempre encerronas que llevan siempre a la famosa metáfora del sapo que quiere ser güey. Siempre de alguna manera el goce fálico te convoca a la insurrección. Pero lo que pasa es que Y yo creo siempre es que la cuestión fallido es también, ¿no? cómo ubicar Claro, es más allá del goce enmascarado. fálico. No todo es goce, ¿no? El habilitarse al no todo, ¿no? Al no todo, ¿Y ¿no? qué pasa? Porque me parece está buenísimo para discutirlo, repensar esto, ¿viste? No repetir como lorito la fórmula de la sexuación, sino repensarlo hoy con los tiempos que corren y demás. Porque cuando Lacan toma las fórmulas de la sexuación, y quizás no es casual que las tome ahora, y plantea lo de él que no está sometido, el que es la excepción que hace la regla y demás, toma el mito de la horda primitiva, de Freud, Claro. Sí, sí, sí. ¿no? Totalmente. Por eso digo, Estamos, sigue y tomando. Yo creo que es en que relación a un padre determinado, ¿no? Ese padre que se constituye como muerto y demás. No sé, yo vengo pensando, no sé si no, y será el goce así, pero es lo que vengo excepcional. pensando. Y la excepcionalidad, ¿no? Porque esa Pero, excepcionalidad, claro, pero digamos que eso digo, yo lo vengo pensando, no sé cómo lo piensan ustedes ni lo tengo cerrado, ¿no? Pero eso, digamos, ¿no estaría en relación justamente al nombre del padre, digamos? ¿No estaría esta cuestión de pensar ahí el padre de Totem y Tabú en relación al nombre del padre? Porque es interesante que acá lo que toma es el Moisés, ¿no? ¿Se acuerdan ahí el trabajo que hicimos también cuando toma sí, el escrito anterior con el Moisés y demás? Y a mí me parece que es interesante para cómo pensar esto, cómo reubicar esto, ¿no? Porque justamente el Moisés, el padre del Moisés, no es uno, o mejor dicho, tiene diferentes nombres. ¿No? Esa es la cuestión. De claro. Dios, ese Dios, ¿no? Del Moisés, tiene diferentes nombres. No es el padre de Totem y Tabú. No, no solamente diferentes nombres, sino diferentes posiciones de goce. Claro, bueno, que sí, los nombres tienen que ver con eso justamente, Claro, ¿no? Esos porque hay nombres de Dios. por eso yo creo que Exacto. hay una cuestión donde me parece que estaría, digamos, lo que tiene que ver con esta cuestión de digamos, de un modo de goce que está como constituyendo un universo cerrado,
regulado por el falo, y algo que viene todo el tiempo a agujerear y a desconsistir. Por eso el tema de lo que él decía al final de la clase anterior, que yo lo pongo ahí en mi trabajito, de esa que viene a desconsistir, ¿no? Todo el tiempo, el goce fálico, y que viene a abrirlo, ¿no? Que viene a no solamente objetarlo, sino a mostrar la existencia de otros goces posibles, ¿no? Porque me parece que ahí está lo medular, porque no se trata meramente, como diríamos, de desbaratar lo que tendría lo fálico como regulador, sino de ubicar que habría, digamos, ¿no? Pues se podría pensar de varias maneras, otros modos de regular de un modo distinto a lo que propone la significación fálica, lo cual es todo un enigma, ¿no? ¿Qué habrá? ¿Cómo se podría ordenar? Porque una cosa es la significación fálica ordenando el discurso del hablante, y otra cosa es lo que tendría que ver con, para mi gusto, el goce fálico como esta cuestión de ubicar este conjunto de los que creen que lo tienen y que el único goce posible es ese goce articulado a la posesión de lo fálico, Ahora, que es una Todo, catástrofe. todos los viernes te Marité, pasa el afilador, Marite. ¿Cómo? Marité, Todos los sí. viernes te pasa el Pero, afilador. y bueno, déjenlo trabajar, muchachos. Peor sería que... Ahora, Marité, ahora, en función de esto, ¿no? que estamos hablando, yo pensaba, yo recibí una paciente que les confieso que hasta que no me dijo que su nombre era Melina, yo estaba en duda si era un hombre o una mujer, ¿no? Y vino con toda una posición de, uno podría pensar los ni, ¿no? Los que no están ni de un lado ni del otro, ¿no? Eh, y con una caída respecto de la existencia, ¿no? Donde ella dice que la aburre existir, que ya está cansada que no pensó nada, no pensó quitarse la vida ni nada, pero que bueno, que no, que nada, que no, que está aburrida. Gesticula mucho cuando habla, ¿no? O sea, hace gestos en vez de decir. Entonces yo le empiezo a decir, bueno, ¿y qué quisiste decir con esto, con ese gesto? Tuvo un novio a los 16 años hasta los 18 y después, así como que no sabemos, porque no lo puede situar ella, porque hace muy poquito que la atiendo, o sea, voy por la 4ª sesión, empieza a relacionarse con mujeres a partir de los 23, 24 años, ¿no? Porque también la aburrió estar con este flaco que, bueno, que digamos, la hacía sentir bien, se ocupaba de ella, bueno. Y empieza a tener relaciones frustradas con mujeres, ¿no? Donde ella queda siempre en una posición de desalojo, ¿no? Donde la dejan, donde no la valoran. Y en la última sesión que vino, vino como diferente, ¿no? Como yo había hecho un cambio de consultorio, de haber alquilado, pude habitar mi departamento y en ese momento ella vino como agrandada, se la veía en la consulta, ¿no? Eh, bueno, tiene toda una historia respecto de su familia. Sus padres se separan cuando ella tenía 7 años. Dice que la madre se va con ella a Mar del Plata
y cuando vuelven, ella mira donde el padre tenía sus CDs, su música, y estaba todo vacío, y le pregunta a la madre, pero las cosas de papá, y no contestó, se fue, ¿no? Después ella, la mamá conoce a otra mujer, perdón, la madre conoce a otro hombre, no sé por mi fallido, y también con una muy mala relación, este hombre la deja embarazada por una cuestión abusiva a la madre de mi paciente, y nace su hermanito Caleb, ¿no? Ahora, cuando la madre le cuenta que ella quedó embarazada, ella se levanta y se va de la casa, ¿no? Y se va a vivir un tiempo con el padre. Ahí tendría, qué sé yo, si no mal no recuerdo, 14 o 15 años. Bueno, y estas cuestiones, ¿no? En donde ella, yo le pregunto, ¿no? Esto de cómo es que ella empieza a fijarse en las mujeres, o qué le pasa a ella, ¿no? En qué momento. Entonces se empieza a ubicar como una escena medio de seducción en la universidad, cuando estaba estudiando. Eh, bueno, digo, un poco para situar que hay ahí algo donde se escapa, ¿no? Donde queda... Pero, a ver en lo que vos traes, Andrea, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Si estas presentaciones, ¿no? De esto que ni hombre ni mujer, ¿no? Si no tienen que ver un poco con lo que se habilita epocalmente, ¿no? Porque esta es una Totalmente. habilitación que en otro momento no hubo. Pero en definitiva, ¿no? Cuando uno entra ahí como a hurgar un poquito, ¿no? Y te digo que voy muy Digo, despacito, sí, ¿eh? obvio, claro, pero si cuando entras a Yo- hurgar un poquito, ¿no? Porque yo te escuchaba que la madre queda embarazada y se va y demás, digo, Ella se levanta y se va. claro, no sería muy freudiano esto, ¿no? En el punto en cuando Freud plantea, ¿se La joven acuerdan? homosexual. La Sí, envidia del pene y lo que pasa es que, claro, en la época de Freud lo único que se habilitaba en todo caso es la elección de objeto y un poquito bueno, un poquito machona, algo así dice Freud, ¿no? Pero sí. no se habilitaba esta cosa del ni, ¿no? Esta cosa del trans, esta cosa de no binario y demás que hoy se habilita. Ahora, digo, ¿es algo nuevo bajo el sol? Pues es que yo pienso O... lo mismo que vos, Osmar. Yo creo que hay un tema estructural, porque además acá Lacan, por eso siguiendo con esta línea, hay un momento al final de la clase donde él va a decir esto, ¿no? Fíjate cómo responde él a este tema, que una cosa es cómo uno se presenta o cómo uno se sitúa, y qué poco tiene que ver eso con la elección de objeto, porque él dice, Exacto. eh, puede ser que Ajá. yo ame a una mujer como uno cualquiera de ustedes, Sí. el tipo de aventuras en la que ustedes se pueden deslizar. Y esto no dará, sin embargo, ninguna seguridad en cuanto a la identificación sexual de la persona que amo, como tampoco a la mía. Solo que hay algo que entre todas estas contingencias bien podría testimoniar la presencia de lo real. Es decir, como que de alguna manera, yo lo que creo es que cada uno va a un análisis tratando de justamente de recuperar la puesta en función del plus de gozar, ¿no? Es decir, cómo lograr que la vida le resulte apetecible, no que viva embolado, porque en realidad, ¿qué es lo fundamental que ella dice? Que está podrida, que nada le viene bien, que nada le interesa. Aburrida de Hay existir. algo del campo de la inhibición. Yo creo que esta sobreoferta Sí. de cuestiones que hacen a las identidades, que hacen a cuestiones de mucho de la consistencia imaginaria, ¿no? Van, digamos, como produciendo una especie
de engorde de la cuerda de lo imaginario tan, tan grande que va a parar a una inhibición. Es tan, esto es mucho, es RCI, ¿no? Lacan, cuando habla, digamos, de cómo la cuerda de lo imaginario, digamos, va de alguna manera haciendo, va, digamos, como haciendo colapsar esta cuestión, ¿no es cierto?, de esta posibilidad, digamos, de poder gozar, ¿no? De poder hacer algo desde el síntoma y poder obtener algo de este goce prometido, ¿no? Como que hay, por eso digo, hay que entender esta cuestión, ¿no?, de cómo uno ubica en esto que el otro dice, ¿no?, yendo estrictamente a esta clase, ¿no?, cómo ella puede empezar a conectarse con la verdad de ella, es decir, realmente qué es lo que a ella le mueve la aguja o le representa este plus que hace que la vida tenga algún color, ¿no? Las cosas tengan otro color, porque si no realmente uno se encuentra con un discurso. A mí me ha pasado con un paciente que yo lo podría ubicar como una presentación casi obsesiva, ¿no? Donde es el mundo de las rumiaciones y de las lucubraciones intelectuales respecto del no binarismo, el que dominan toda su elucubración mental, pero no hay ninguna posibilidad de producir ningún acto que signifique el encuentro con ningún cuerpo, todo lo contrario, hay un rechazo absoluto y una sensación de ser violentados, y cualquier otro hombre o mujer, quien sea, le pide algo a nivel de gozar con el cuerpo, ¿no? Y eso no, y eso que traes es sumamente interesante, ¿no? Porque es como la dimensión del cuerpo en el decir, porque cuando hablamos que, bueno, la verdad tiene esta invención a partir de un decir, pero es un decir con un cuerpo, ¿no? También, no es un bla, bla, bla. Exacto, si no es Y una ahí es donde se complica. rumiación, porque el decir no es la Claro. rumiación, no es la racionalización, no es lo que yo Exacto. creo que, ¿no?, que corresponde, sino realmente esto, digamos, esto inconsciente, ¿no?, que se va, que va hablando en mi decir, en mi síntoma, ¿no?, en mi sueño, ¿no? Por eso es tan importante esta cuestión. Yo creo que, mira, estaba pensando, ¿no?, en función de lo que hablaban y de ella, ¿no?, de esta paciente, como que, digo, desde ese acto que ella hace, ¿no?, donde se levanta y se va, porque la madre le dice que quedó embarazada, eh, y ella tiene sucesivamente elecciones de objeto donde termina desalojada. Inclusive, Claro, es decir, a ella le pasa ella tiene un goce con lo esto, mismo que a la madre, es decir, está identificada al desalojamiento materno. ¿Ven el punto de cómo hay una verdad de la que ella no es voluntario, se le repite esta escena donde queda, digamos, porque ella estaba trabajando, ella es fotógrafa empezó como fotógrafa, no me sale la palabra, de no le estas importa. escenas del crimen y demás, ¿no? Ella es técnica fotografía. Eh, y cuando estaba la gestión de Frederick, está como personal de planta, bueno, andaba todo bien. Entra la gestión de Aníbal Fernández, no sé qué comentario hace ella y dice, a esta me la sacás de acá, ¿no? Entonces, como ella me explicaba, no se acostumbra a que te echen, me dice, cuando sos personal de planta, lo que se acostumbra es que te pasan de oficina, ¿no? Te desalojan. Eso es lo que pensaba, ¿no? Te Y bajan, te mandan, claro, te y mandan ahora la al Chile. mandaron a la oficina, dice, yo no quiero volver a la morgue, me dice, no quiero volver a fotografiar cadáveres, que era lo que hacía, así empezó.
y la mandaron al sector de huellas dactilares, ¿no? Entonces yo, Ahora vos fijate que ella fotografiaba cadáveres. cadáveres, sí, sí, sí. ¿Cómo está lo mortífero? ¿Cómo está No, el además el desalojo? aburrimiento. ¿Sabes lo que es sacar fotos a un cadáver? Un tipo que es fotógrafo, cualquiera que le guste la fotografía. Es el fin de la Bueno, fotografía. vos, vos. Porque vos querés sacar lo bello, claro, porque salvo que seas un loco, pero todo tipo que saca fotos, ¿de qué saca fotos? De los cumpleaños, del novio, de la Bueno, pero yo del me refería gato, no sé, pero a ese de otro lo vivo modo de más, goce, claro, claro, pero yo me refería a ese otro modo de goce, ¿no? claro. Eh, que, Sea, que, pues hay algo, por que eso digo, en esta oferta de esta cuestión epocal, por lo menos en nuestro mundo occidental, en el resto del mundo, ojo que también, chicos, es una época para un sector de Occidente, porque el resto del mundo vive en otro canal. No sé si nos damos cuenta de Mm, esto. sí, te diría, no sé, bueno, Japón está bien, que es el oriente bastante occidentalizado, pero en Japón, viste, yo estuve antes de la pandemia justo y ves lo mismo, ¿eh? No ves dos cosas que llaman la atención. Primero, el que no sabes de qué se trata, si son hombres y son mujeres, esto lo ves Ajá. muchísimo en Japón. Y lo otro que ves, digo, muchísimo, que me llamó mucho la atención, es toda la corrección, la pulcritud y todo lo que tienen los japoneses, ¿no? Que es impecable todo. Además, vos entras al subte que está atiborrado de gente y es como un templo, no escuchás nada, no hay nadie habla, es un silencio terrible. Pero yo vi en argentino, ¿viste? Chusmeando así que estaban leyendo, estirando el cogote para claro, chusmear. y- Y pero están no todos viendo entendés manga nada. porno. Están todos viendo manga Ah, porno. Y Ah, eso ven me con el llamó celu muchísimo. cosas porno. Por el celular, mangas, ¿no? Que son, no es una porno, o sea, son tipo dibujitos, pero pornos. son Claro. Como, porno. claro, como un satiricón, ¿viste? ¿Se acuerdan cuando estaba, bueno, esa era política, pero como de ese tipo, de esa especie así de Claro, serían dibujos? como dibujitos, como si fueran anime, pero Exacto. más porno, claro, que no son. Porno, son porno, no eróticos, porno son. Ah, Y están en Amigo. ese templo, que es el sute, donde va todo muy respetuoso, el señor vestidito de traje, o la Y señora también, haciéndose y que la no se sabe. cabeza. Y para haciéndose tratar de la gozar cabeza. con el dibujito, ¿no? Pero eso digo, por eso digo, Que cómo algo del goce se escapa, ¿no? Cómo no se Se puede regular desregula. todo, cómo no Exacto. se claro, puede regular todo. porque hay Y algo otra de, cosa que hay son los cafés, que no me acuerdo cómo se llaman, que vos estás en las puertas de los cafés, hay como mujeres colegialas, digamos, con las dos colitas, la pollerita, y qué sé yo, con Que un se chupetín ofrece. haciéndose la nanita, pero no son prostitutas, Ah, ¿no? no. Te Ah, ¿qué entran a son? hacer, van al bar, vos vas al bar, entras al bar, charlas un rato con ella, qué sé yo, y listo, porque la prostitución está penada, no son prostitutas. O sea, todo imaginario. claro, te hacen de Exactamente. colegialas. Ah, Exacto. a los que les gustan las menores. Claro. Es Claro. Bueno, pedofilia, y peor que la sí, prostitución, la pedofilia. Porque, ¿qué querés que te diga? Por lo menos, no son, igual no son menores, no son menores, ah, son no, ya adultas, pero sé, haciendo de. pero en la escena es que hacen de niña. Exactamente. Entonces es un goce ¿Cómo? Pero pedófilo ahí que es interesante, ¿no? entiendo a un La regulación santo, y el por decirlo de goce, una ¿no? manera. Claro, por eso ves que hay una cuestión donde claramente hay, digamos, Hay la no algo. relación sexual, como dice Lacan, lo que determina el malestar en la cultura, ¿no? Él en esto es muy. Y hay diferentes formatos en los cuales esta no relación sexual se pone en acto en Y cada hoy el cultura. formato no sería justamente esto, ¿no? El leyes. Y leyes, ¿ves? Es decir,
el ¿No sería el ubicar formato? una inclusión que anule toda diferencia, ¿no? Porque es ella. Ni, Claro. ni bueno ni malo, ¿eh? No lo califico de malo ni de bueno, es lo que hay hoy. Es lo que hay hoy. Yo creo que de todas maneras a mí me da la impresión que también hay una cuestión de discurso amo, ¿no? De que hay que hablar así, porque si uno no habla así, Todas que hablan uno así. es de derecha. Yo personalmente hablo como a mí se me canta. Si vos querés hablar con la X, a mí me parece todo Exactamente. bien. Pero yo voy a hablar Sí, como a mí me sí. cante. Total, yo no tengo que darle cuenta a nadie de si soy progresista, de derecha, de izquierda o nada. Ya estoy tan Bueno, vieja que me chupa un huevo todo. viste que hace poco se armó un quilombo en la Facultad de Sociología de la UBA porque desaprobaron, no sé si era una tesis doctoral o una tesina de grado, pero la desaprobaron porque no estaba en lenguaje inclusivo. Bueno, Se armó un Mira, eso quilombo. me parece una cosa autoritaria, porque vos, Totalmente, es lo que es lo que te exactamente digo, porque bueno, si vos querés hablar en ese lenguaje, para mí habla. está Y todo si bien. no, no te pueden desaprobar una tesis Pero por el eso. tema es que a condición de que me dejen hablar a mí como a mí se me da la gana, porque yo no voy a traducir Shakespeare ni voy a traducir a Borges en lenguaje inclusivo. La poesía de Borges la voy a poner en lenguaje inclusivo. No me interesa, ni lo voy a hacer. ¿Entendés? Cada uno, ni Sí, yo Neruda, me voy a tengo poner que todo en ir, lenguaje tal cual, inclusivo. No. tal No cual, me digas tal que cual. desaprobaron a un tipo por eso, porque no puso Sí, 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 salió en el diario, salió un quilombo. No, no sé si no era una tesis doctoral, ¿eh? No sé si era una tesis doctoral, que estaba en apelación, y un montón de cuestiones. Era Facultad de Sociología. De todas maneras, el tipo la va a ganar, porque si va a la justicia, no hay ningún... Espero, No, espero. ¿sabes por qué? Porque no hay ninguna ley real que indique esto. Sí, la va a ganar relativo, ¿sabes por qué? Porque la va a ganar dentro de 10 años. El tipo va a tener que esperar o 10 años 10 para años, va a tener que, bueno, graduarse o escribir la tesis en lenguaje inclusivo. claro, pero si quiere graduarse, que la gane. Y si quiere ganar el juicio, que lo va a ganar, porque ley como tal del Congreso no hay ni en la Constitución ni en las leyes. Son reglamentos, pero no son leyes. Viste que es como que yo Exacto. digo que en este ministerio hay que escribir con la X, bueno, macanudo, pero no está dicho que los médicos tengan que recetar en inclusivo. No, no está dicho. De hecho, No, viste que Quirós planteó que no habla en inclusivo y le chupó un huevo y no lo va a hacer. no. ¿Viste? Él dijo que no, que le parecía que la inclusión tenía que ver con otras cosas. Yo pienso lo mismo. Mirá que vas a poner una X No, cuando tenés 50% de pobre. ¿Qué inclusivo sos? A ver, no, aparte, contá. como dice o una todas las prima que veredas tengo, rotas y hay gente que claro, no ve. como No, dice una prima que tengo que es médica, ¿no? Y es hipoacúsica, dice, ¿quieren verdadero lenguaje inclusivo? Hagan lenguaje de señas. Que Claro. esté todo en claro, lenguaje o de señas. braille, que la que estén O las lenguas braille. en braille, porque la verdadera inclusión es con los discapacitados, que la gente con silla de ruedas pueda desplazarse por la calle, que haya, digamos, todas las bajadas para los discapacitados, que haya prioridad en los semáforos para el discapacitado. Todas, eso no hay nada de... ¿Y sabés la cantidad de discapacitados que hay? Y gente con silla de rueda, con... Yo cuando estuve en Bilbao me llamaba la atención la cantidad de discapacitados que había en Bilbao y preguntaba si había algo en particular en Bilbao que promocionara que el discapacitado vayan a vivir ahí. Y ellos me miraban como, no, es como lo normal. Y después, y ellos mismos me decían, yo pensaba, ¿no? Es que acá no los hay, o los pobres no pueden salir porque no hay una No puta pueden rampa. salir porque no pueden subir al... El único lugar Exacto, en los metrobús puede ir el discapacitado, que se sube con la silla de rueda a la rampa, que está el colectivo en el mismo nivel, claro. pero en los lugares que no tienen metrobús, el pobre discapacitado no puede circular por la calle, no No, en puede... España está todo Entonces no preparado. los ves, no es que no los No, haya. Y eso exacto. y decimos que Eso por es poner la inclusivo. X somos inclusivos, somos unos caraduras. Muy Ahora, pelotudo. Sí, Claro, ahora, me tengo que ir yo, perdón, pero tengo que yo ir. también. bueno, Bueno, Les dejamos acá. decía, Muy interesante. bueno, ahí en la clase hay toda una referencia a Freud, que yo había preparado algo ahí. Si quieren las próximas, y No, si no, seguimos la de largo. próxima, no.
queremos que vos, esto que mandaste, y la referencia a Freud, y este trabajito que mandaste al grupo, lo desarrolles. ¿Dónde está la El referencia a Freud? trabajito, eso no es mío, es de. Ah, no sé quién lo mandó. Bueno, pero... No, lo mandé yo, pero no es algo que escribí yo, lo Ah, no, ya encontré sé. que hablaba de esto. Bueno, Y yo los que les propongo para la próxima clase, si tienen ganas, quieren tomar un poquito lo que plantea de Freud y refrescar, no, cosas que todos conocen, pero no, traer un dale, poco esto dale, de Freud dale. y por lo menos como Dale, yo porque lo ya pienso con la a Freud, grabación de ¿viste? hoy tienen por lo menos para ponerse a ¿Qué jornal. artículo, Osmar? ¿Qué Mandé al artículo? grupo un artículo Yo no lo que es veo. Está en el grupo de lectura, en el es grupo de un... WhatsApp, En el WhatsApp está, Andrea, ya lo vas a se llama encontrar. La paradoja de la inmortalidad. Ah, eso sí lo vi. Pensé que un Eso. artículo tuyo. No es un artículo Bueno, mío, yo dale, entonces yo esto lo lo que le subo propongo la voy a subir próxima a YouTube. de, Dale, claro, bueno, de nada, de conversar un poco ahí sobre lo que la referencia que Lacan hace de Freud y lo que Freud trae de Weismer y bueno, un poco ahí dale, desarrollar eso si me quieren. parece genial, genial. Quedamos en Bueno, eso, nos vemos el segundo. Un dale, abrazo a Hasta todos, abrazo. luego. Chao, cariño, chao. bye Chao, bye. chao. Chao.